Estamos iniciando un recorrido por la historia de la batalla de Monterrey de 1846. Esta historia olvidada por muchos años, al fin Monterrey lo recuerda con unas placas conmemorativas, una placa principal y 10 placas accesorias. Estas están distribuidas en toda la ciudad y cada una de ellas explica lo que pasó en cada uno de ellos, los acontecimientos más importantes. Aquí estamos en la placa principal, la cual pues nos explica en cada uno de ellos el motivo de esta batalla. Fue entre Estados Unidos y México en 1846, 21 al 23 de septiembre de 1846. Esta batalla para la defensa de la ciudad, los nuevoleoneses se prepararon con muchos fortines. Aquí en este lugar fue donde fue más fuerte la batalla. Al final de los 3 días de combate, 438 muertos y heridos fueron del lado mexicano y 488 heridos y muertos del lado americano. Al final se capituló la ciudad y finalmente el ejército norteamericano y la población civil salió con rumbo a Saltillo y a San Luis Potosí. Entonces, recordar estos sucesos históricos en cada uno de los sitios donde se enfrentaron, hubo heroísmo, hubo patriotismo, hubo orgullo, hubo infinidad de aspectos humanos, como la muchacha de Monterrey que defendió a soldados heridos de ambos ejércitos. Se cree que hayan participado 6.225 soldados y voluntarios del lado norteamericano y aproximadamente 7.000 soldados y voluntarios del lado mexicano, ¿verdad? Habitualmente son lugares, son fortines importantes de defensa, la Ciudadela, el Obispado, la Purísima, el centro de Monterrey, la Casa del Campesino, el centro de la ciudad, el Fortín del Diablo, el Fortín del Puente de la Purísima, el Fortín de las Tenerías. En cada uno de ellos se estuvieron colocando soldados y voluntarios y defendieron la ciudad de manera heroica. La gran mayoría de las veces hubo obviamente dolor y sufrimiento en esos 3 días de combate. Recorramos esta historia de Nuevo León y de Monterrey. Estamos en las calles de Washington, ya del 47, en el llamado barrio de las Tenerías. Aquí en 1846 era el extremo oriente de la ciudad, hasta aquí llegaban los límites de la ciudad y fue precisamente en este lugar donde había muchos negocios y construcciones de curtiduría y tenerías, donde se crearon varios fortines. A mi izquierda estaba una construcción ya desaparecida donde va a estar próximamente un edificio. Era un negocio de curtiduría, una tenería del señor Camilo Gutiérrez, un regiomontano. Se utilizó, su construcción era una construcción de sillares, una casa grande, para fortificarla. Y hacia el norte se construyó con sillares y sacos de tierra un fortín, el famoso fortín de la tenería, sitio donde se desarrolló tal vez el combate más sangriento de toda la batalla. El fortín de las Tenerías estuvo con tropas correspondientes del 2º Regimiento Ligero de Infantería y 3er Regimiento Ligero de Infantería, bajo el mando del teniente coronel José María Carrasco. Ellos soportaron 3 ataques de la infantería norteamericana que venía del norte. Fueron atacados por el regimiento de Mississippi al mando del coronel Jefferson Davis y por el 1er regimiento de Tennessee, infantería de Tennessee, de voluntarios al mando del coronel William Bowen Campbell. Después del combate, como comentaba, fue de los combates más sangrientos de toda la batalla. Hubo alrededor de 104 soldados norteamericanos muertos y heridos, y del lado mexicano el 3er regimiento de infantería tuvo cerca de 54 muertos, el 3er regimiento de infantería. Fue alrededor de las 10 de la mañana del 21 de septiembre, el realmente el día principal de la batalla. Fue el día donde el ejército americano trató de atacar por el lado oriente de la ciudad y donde lo que se intentaba hacer un ataque de finta o distracción para que las tropas del general Ward atacaran por el poniente, se convirtió en un ataque y se convirtió realmente en una catástrofe para ese día para los americanos. Más de cerca de 390 bajas tuvieron ese día en total los norteamericanos en el combate por el lado oriente. Estamos ahora en la zona conocida como del Rincón del Diablo. En esta parte también se construyó otro de los fuertes para defender la ciudad. Después de la toma de la tenería que fue asaltado por la infantería norteamericana,
hubo un retroceso, se replegó las tropas del ejército mexicano hasta este punto, donde era el siguiente línea de defensa. Estaba aquí defendido por el general el general Francisco Mejía, con tropas de la segunda brigada de infantería. Eran del 10º regimiento de infantería y batallón activo de Querétaro. Aquí hubo un combate también muy encarnizado, pero se logró defender esta línea de defensa hasta durante 6 horas. Fue uno de los combates también más duros, pero no pudieron soportar el ataque y detener a los norteamericanos. Después habría otros intentos directamente sobre el puente de la Purísima, que también estaba fortificado, incluso más hacia el poniente. Estos son los combates del día 21 de septiembre de la mañana. Bien, este es el fortín del puente de la Purísima. Este fortín fue uno de los más heroicos, de los más importantes, de los que ganamos en esta batalla. Aquí, bajo el mando del general Francisco Mejía, más de 300 personas de Aguascalientes, de Querétaro, ayudaron a la defensa de esta ciudad. En este momento, por ejemplo, el fortín llegaba hasta 15 de mayo, los norteamericanos venían del reducto del Diablo y de la y el de las Tenerías, y en un férreo combate los defendieron esta ciudad. No fue tomada este fortín. ¿Por qué se le llama fortín del puente de la Purísima? Porque aquí había una Virgen de la Purísima que posteriormente fue derrumbada. Este se considera uno de los fortines donde más gloria tuvo el ejército mexicano. De hecho, el primer día, 21 de septiembre, aquí se detuvo el avance, inclusive al término de ellos, los mexicanos recogieron muertos y heridos norteamericanos y los llevaron al otro fortín que vamos a visitar, que es el fortín del Hospital. Estamos en las calles ahora de Morelos, casi esquina con Doctor Cos, antiguamente conocida como calle de Santa Rita. En este sitio fue hasta donde el día 23 de septiembre llegaron los combates entre mexicanos y norteamericanos. Después de las heroicas defensas del 21 de septiembre que se logró resistir al avance de los norteamericanos en el área del Fortín del Diablo, durante el día 22 de septiembre fueron los combates en el Obispado, no hubo combates del lado oriente. En la madrugada del 22 de septiembre se abandonó la posición del Fortín del Diablo y se replegó hasta estas zonas. Los norteamericanos comenzaron en la mañana del 23 de septiembre a avanzar y es donde se da una de las características de la batalla de Monterrey, el combate urbano. Por toda esta calle Morelos y la paralela Padre Mier avanzó el ejército americano, mientras que el ejército mexicano defendía las posiciones casa por casa, incluso a veces dentro de las calles, de las casas, cuarto por cuarto se defendía. Se fue replegando lentamente durante todo el día el ejército mexicano hasta a esta esquina, hasta este punto donde literalmente dejaron cercado del lado oriente a las tropas mexicanas, a lo que es el cuartel de Ampudia, que estaba ubicado en la casa de Josefa Sosaya, de la casa de los famosos Garzaflores, de los hermanos Garzaflores, y la catedral. Quedó literalmente cercado el ejército mexicano por el lado oriente, y estamos hablando del día 23, y al mismo tiempo, mientras el ejército americano avanzaba también por el poniente con las tropas del general Ward, también por la calle de Morelos, ese poniente. Es el sitio del antiguo Hospital del Rosario, una construcción de finales del siglo XVIII, que ahora es conocido como la Casa del Campesino. Aquí fue otro de los lugares donde también se fortificó, además de que el hospital sirvió para el servicio de sanidad militar del ejército mexicano, del Cuerpo de Ejército del Norte. Esto era el antiguo Hospital del Rosario, y donde está hacia aquella barda blanca se construyó otro fortín para defender el extremo oriente. Aquí se atendió a cerca de 240 heridos del ejército mexicano, se les dio asistencia médica, el hospital de sangre como era llamado, y también no solo sirvió para auxiliar a las tropas mexicanas, sino también durante el sangriento ataque del día 21, el sangriento asalto de los norteamericanos que les causó muchas bajas. Cuando se fueron obligados a replegarse, muchos de sus soldados tuvieron que ser abandonados, estaban mal heridos, quedaron en las calles, y cerca de 19-20 soldados norteamericanos fueron recogidos por las tropas mexicanas y llevados a este hospital para curarlos, para atenderlos, incluyendo 2 oficiales norteamericanos, el capitán Williams, que era el jefe del servicio topográfico norteamericano,
que tenía una herida en la cabeza, y el teniente Terret del 1º de Infantería. Ambos murieron y posteriormente fueron enterrados también por el ejército mexicano. Se les trató dignamente y se les rindió honores. Este fortín, llamado Fortín de la Catedral, realmente fue un área donde estuvo el cuartel general del general Pedro de Ampudia. Realmente se considera el fortín que está hacia el frente, la casa de doña Josefa Sosaya, donde estuvo el general Pedro de Ampudia, y en la catedral estuvo lo que se llama el polvorín, esas armas que se almacenaron para cuando la defensa de la ciudad. El tercer día de batalla, el día 23, fue cuando se escenifica en la casa de doña Josefa Sosaya uno de los actos de heroísmo femenino más importantes, ya que ella arengó a las tropas mexicanas que ya estaban bajando su ánimo. Ella, doña Josefa Sosaya, se le debe de honrar con un monumento, y esta placa es en honor a ese fortín y a la casa de doña Josefa Sosaya. Estamos en la calle de Escobedo, casi en la esquina con Morelos. Antiguamente era conocida la calle de Escobedo como la calle del Ángel. Hasta este punto, el día 24 de septiembre, se llegó el avance de los norteamericanos por el lado poniente. Después de los combates que se dieron y del bombardeo que se dio en la noche del día 23 desde la Purísima, el general Pedro de Ampudia decidió entablar comunicación con el general Taylor, comandante del ejército americano, y se llegó a una tregua momentánea donde se lo encontraron al fin ambos generales en una casa ubicada sobre la calle Morelos, cerca de este lugar. Y después de casi todo el día del 24 de septiembre de negociaciones, casi en la madrugada del 24, en la madrugada del 25 de septiembre, se llegó a un acuerdo en donde finalmente la ciudad capituló. Fue firmado el acuerdo por parte del ejército norteamericano, por el general William Ward, por el general Pinckney Henderson, comandante de las tropas voluntarias de Texas, y era también gobernador del estado de Texas, y del lado americano, y por el coronel Jefferson Davis, comandante del rifleros de Mississippi. Y del lado mexicano fue el general José María Ortega, el general Tomás Requena, que era el segundo comandante del ejército mexicano, y por parte de la población civil firmó Manuel María de Llano. Estamos ahorita en el Fortín del Obispado. Aquí hay dos fortines realmente, el Fortín el Fortín de la Libertad y el Fortín del Obispado. Este fortín fue uno de los más importantes del lado poniente de la ciudad, ya que aquí más de 400 soldados mexicanos del 10º de Infantería, comandados por el teniente coronel Francisco Berra, el día 22 de septiembre de 1846 defendieron a la ciudad de los más de 2,000 soldados y oficiales comandados por el general Ward. Estos días en general fueron heroicos, pero al final del día, a las 2 de la tarde, fue capitulada estos fortines, y fue un golpe duro para el general Pedro de Ampudia, ya que desde la catedral observó cómo fue tomado estos fortines, y eso le bajó la guardia, ocurriendo que abandonara los fortines del Diablo, de la Purísima, y ocasionaron que se concentraran en la Plaza Mayor. A partir del día 23 ya se iniciaron los otros combates. Estamos en las calles de Hidalgo con Porfirio Díaz. Aquí estamos justo exactamente detrás de lo que es la iglesia de la Purísima. En 1819 se construyó el primer cementerio fuera de la zona del barrio antiguo de la ciudad. Sirvió durante el 1946 como uno de los sitios fortificados. Se tenía unos gruesos y altos muros que se aspillaron y se hicieron rendijas para que salieran los rifles, y se preparó para ser defendido de este lado, que es el lado poniente de la ciudad. Sin embargo, cuando el 22 de septiembre cayó el obispado, empezaron a bombardear hacia la ciudad, y se vio las tropas, los defensores mexicanos se vieron obligados a retroceder y a abandonar esta posición. El día 23 de septiembre, cuando comenzó a avanzar las tropas del general Ward, la segunda división general Ward, lo ocuparon, y en el atardecer colocaron un mortero los norteamericanos, la única pieza de artillería pesada que realmente podía atacar la ciudad. La mayoría de la artillería norteamericana eran cañones pequeños de 6 pounders, de 6 libras,
que no hicieron mucho efecto en las calles de Monterrey, rebotaban las balas de cañón sobre los sillares de las construcciones de las casas. Con este mortero, el única de los 19 cañones que traían, el única verdadera pieza de artillería pesada, lo colocaron dentro de los muros del panteón, y comenzaron a partir de las 7 de la noche del 23 de septiembre, comenzaron a bombardear la ciudad. Durante toda esa noche y la madrugada estuvieron bombardeando, y prácticamente forzó a los mexicanos a rendir, ya que Ampudia solicitara un acuerdo, una entrevista con el general Taylor, que condujo finalmente en la madrugada del día 25 a la capitulación. Este es el fortín de la Ciudadela o fortín de la Independencia. Aquí fue uno de los fortines que los ingenieros militares mexicanos desarrollaron con gran prestanza y con un gran amor y un gran estudio de la ingeniería militar. Este es el único de los fortines que no fue tomado por los invasores estadounidenses. Aquí el general José López Zuragua y más de 400 soldados, entre ellos los llamados posteriormente Batallón de San Patricio y María de Jesús Dos Amantes, ayudaron a defender de manera heroica la ciudad. Este fortín nunca fue tomado por los invasores y fue parte de la capitulación, de los artículos de capitulación de la ciudad. Al final, este fortín, que se le llama Ciudadela o Catedral Nueva, porque aquí quedaban los restos de la antigua Catedral de Monterrey.